En el bullicioso corazón de la ciudad, bajo las intensas luces blancas de la sala de urgencias, el doctor Alex Hendricks se alzaba como una figura respetada y a la vez intimidante. Con años de experiencia a sus espaldas, Alex lo había visto todo, desde recuperaciones milagrosas hasta pérdidas desgarradoras. Sin embargo, a pesar de su exterior profesional, una creciente sensación de desilusión había comenzado a arraigar en su interior. El flujo interminable de pacientes, la burocracia del sistema sanitario y los sacrificios personales realizados en nombre de la medicina le habían hecho cuestionarse el impacto de su trabajo. En una noche particularmente fría, mientras la ciudad se protegía del frío, las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe para revelar a una mujer, sin hogar y en apuros. Su nombre, desconocido para el personal, era María. Ella era solo otra cara más entre la multitud de olvidados de la ciudad. Su presencia apenas causaba una onda en el ritmo frenético del hospital. La condición de María era grave, aunque no infrecuente entre quienes vivían en las calles. Sin embargo, fue su silenciosa súplica de ayuda, sus ojos reflejando una vida de abandono y dificultades, lo que la distinguió. El doctor Hendricks, ya abrumado por los casos considerados más críticos, tomó una decisión que lo perseguiría. Citando que los recursos eran escasos y la necesidad de priorizar a los pacientes con mayores posibilidades de recuperación, decidió no intervenir. María fue rechazada y su silenciosa petición de ayuda se perdió en medio del caos de la sala de urgencias. La decisión no se tomó a la ligera ni de forma aislada. Fue la culminación de un sistema al límite y de un profesional que había perdido de vista al individuo en el mar de pacientes sin rostro. El doctor Hendricks racionalizó la elección como una necesidad, un trago amargo tomado en nombre de un bien mayor, pero dejó un vacío persistente en su interior. A medida que avanzaba la noche, el ritmo frenético de la sala de urgencias no cesaba. Sin embargo, para Alex, el mundo parecía ralentizarse. Se encontró cuestionando el costo de sus decisiones, el valor de un sistema que obligaba a tomar tales decisiones a quienes habían jurado no causar daño. La imagen de María, derrotada pero digna, permaneció en su mente, un claro recordatorio de la humanidad que yacía en el corazón de la medicina, una humanidad que temía estar perdiendo. Las consecuencias de la decisión del doctor Alex Hendricks de rechazar a María, la mujer sin hogar en extrema necesidad, fueron inmediatas y de gran alcance. La noticia del incidente se difundió rápidamente, no a través de canales oficiales, sino que se susurró entre el personal del hospital y finalmente se filtró a la comunidad en general. La historia de un médico que se negó a tratar a una mujer sin hogar provocó indignación y se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema de salud y de la indiferencia de la sociedad hacia los marginados. Para el doctor Hendricks, la reacción fue un torrente de críticas que golpearon el núcleo mismo de su identidad como sanador. Sus colegas comenzaron a cuestionar su criterio, mientras que amigos y conocidos lo miraban con una mezcla de decepción e incredulidad. La administración del hospital, recelosa de la creciente pesadilla de relaciones públicas, lanzó una revisión interna, poniendo a Alex bajo escrutinio y aislándolo aún más de su comunidad profesional. En medio de la agitación, Alex se vio sumergido en un período de profunda introspección. La imagen de María, que alguna vez fue un encuentro fugaz en un turno ajetreado, ahora ocupaba sus pensamientos constantemente. Comenzó a cuestionar no solo la decisión que tomó esa noche, sino la serie de elecciones que lo habían llevado a convertirse en el tipo de médico y persona capaz de cometer tal acto. Darse cuenta de que se había permitido volverse insensible al sufrimiento de personas como María fue un trago amargo. A medida que aumentan las presiones internas y externas, Alex comienza a aislarse, retirándose a un caparazón de dudas y culpa. El médico que alguna vez fue confiado y decidido ahora cuestiona cada decisión, y sus interacciones con los pacientes están teñidas de un nuevo miedo a incumplir sus obligaciones morales. El capítulo explora la soledad de soportar el peso de tal carga, la lucha por encontrar la redención y la búsqueda de un camino a seguir que pueda reconciliar sus ideales profesionales con las duras realidades de la práctica médica. En la soledad de su reflexión,
Alex se ve obligado a afrontar la incómoda verdad de que la curación no se trata solo de intervenciones médicas, sino de ver y tratar a cada paciente como una persona completa. La comprensión de que había perdido de vista este principio fundamental de cuidado es a la vez un momento de profunda tristeza y un rayo de esperanza. Es esta comprensión naciente la que prepara el escenario para el viaje de Alex hacia la redención, un viaje que le exigirá enfrentar las fallas sistémicas del sistema de salud y su propia complicidad en ellas. María fue una vez una niña brillante e inquisitiva que creció en un hogar modesto pero amoroso. Su pasión por aprender se hizo evidente desde pequeña y se destacó académicamente, soñando con un futuro que la alejara de las limitaciones de su educación. La ambición de María no era solo el beneficio personal, la impulsaba el deseo de marcar la diferencia, de aportar algo significativo al mundo. A medida que María crecía, su camino parecía desarrollarse como había esperado. Consiguió una beca para una prestigiosa universidad, donde se dedicó a sus estudios con una intensidad que impresionó e intimidó a sus compañeros. Su campo de estudio, la investigación biomédica, era desafiante, pero María no se dejó intimidar, impulsada por la convicción de que su trabajo algún día podría conducir a avances que salvarían vidas. Sin embargo, la vida, como suele ocurrir, tenía otros planes. El capítulo desvela delicadamente la serie de acontecimientos que llevaron al desmoronamiento de María. Las tragedias personales, la pérdida repentina de su beca debido a recortes de fondos y la falta de sistemas de apoyo hicieron que su carrera académica se detuviera por completo. Las presiones y el aislamiento afectaron su salud mental, llevándola a una espiral descendente de la que no pudo escapar. Luego, la narración sigue la vida de María mientras pierde el equilibrio en el mundo que conocía. Sin una red de seguridad, se encuentra viviendo al margen de la sociedad, con sus sueños y su potencial aparentemente desperdiciados. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, la resiliencia y la compasión de María brillan. Se convierte en un pilar silencioso en la comunidad de personas sin hogar, comparte sus conocimientos y se preocupa por los demás incluso cuando no le queda nada para sí misma. La historia de María, con sus temas de pérdida, resiliencia y la luz constante del espíritu humano, sienta las bases para el viaje transformador que le espera, no solo para Alex, sino también para el lector. Sirve como un recordatorio conmovedor de la interconexión de nuestras vidas, el impacto de nuestras acciones y el potencial de redención y cambio. Había pasado un mes desde la noche en que María fue expulsada de la sala de emergencias, un mes lleno de introspección y confusión para el doctor Alex Hendricks. Pero fue un descubrimiento inesperado que alteraría irrevocablemente el curso de su viaje. Mientras revisaba revistas y artículos médicos en un esfuerzo por distraerse de la investigación en curso sobre su conducta, Alex se topó con una investigación que resonó con una inquietante familiaridad. El autor, que figura en la lista de forma anónima, había explorado métodos innovadores en el tratamiento de enfermedades crónicas, métodos que prometían revolucionar el campo. La investigación estaba incompleta y su potencial estaba sin explotar, pero sus cimientos eran innegablemente brillantes. A medida que Alex profundizaba, impulsado por una mezcla de curiosidad profesional y una desesperada necesidad de redención, empezó a ver las conexiones. La metodología, el enfoque único de los desafíos biomédicos y una teoría distintiva, aunque inacabada, sobre la terapia génica. Todas las señales apuntaban a María. La comprensión de que la mujer sin hogar que había despedido era la mente detrás de esta investigación pionera fue a la vez impactante y aleccionadora. María, en su anonimato e indigencia, había estado al borde de un avance médico que podría salvar innumerables vidas. La revelación sirvió como un marcado contraste con la narrativa que se había construido en torno a María, tanto por el propio Alex como por la sociedad que la había pasado por alto. Aquí estaba una mujer que no solo había poseído un inmenso potencial, sino que también había estado trabajando activamente para alcanzarlo, incluso frente a obstáculos insuperables. El manuscrito, aunque incompleto, fue un testimonio de la resiliencia, la inteligencia y la dedicación de María al bien común.
Para el Dr. Hendricks, este descubrimiento fue un momento crucial que provocó una transformación en su comprensión tanto de su profesión como de su propia brújula moral. Subrayó el profundo error en su juicio esa fatídica noche e iluminó los prejuicios y fallas sistémicas que le habían permitido tomar tal decisión. María, una vez invisible en su difícil situación, ahora era un recordatorio evidente de la humanidad que él no había logrado reconocer. El capítulo explora la confusión dentro de Alex mientras lidia con las implicaciones de su nuevo conocimiento. La culpa por sus acciones pasadas ahora se ve agravada por el peso de lo que perdió, no solo una vida, sino el potencial de una revolución médica. Esta comprensión obliga a Alex a enfrentar las verdades incómodas sobre el sistema de salud, el desprecio de la sociedad por los marginados y su propia complicidad en estas dinámicas. Decidido a rectificar su error en cualquier forma que pueda, Alex se propone sacar a la luz la investigación de María. Él comienza a reconstruir su trabajo, contactando a colegas y expertos en el campo y defendiendo la importancia de la investigación inconclusa. Este viaje está plagado de desafíos, ya que Alex enfrenta escepticismo, obstáculos burocráticos y la inquietante pregunta de si la redención es realmente posible. Impulsado por la revelación de la innovadora investigación de María, el Dr. Alex Hendricks se encontró en una búsqueda de redención, un viaje marcado por la determinación de corregir los errores de esa fatídica noche y llevar el trabajo de María a la vanguardia de la comunidad médica. El camino no se trataba solo de redención profesional, era profundamente personal, una forma de enmendar un error que le había costado más de lo que jamás había imaginado. El viaje de Alex comenzó con una inmersión exhaustiva en la investigación de María. Pasó innumerables horas en la biblioteca del hospital y en su escritorio en casa, leyendo revistas médicas, artículos y cualquier fragmento de información que pudiera llevarlo a una comprensión más completa de su trabajo. Fue una tarea abrumadora. La investigación de María era compleja e incluía terapia genética de vanguardia que potencialmente podría curar enfermedades que actualmente se consideraban incurables. Cuanto más descubría Alex, más se daba cuenta de la magnitud de lo que se había perdido cuando María fue rechazada. Pero comprender la investigación de María fue solo el primer paso. Alex sabía que para que su trabajo tuviera el impacto que merecía, necesitaba defenderlo dentro de la comunidad científica. Esto significó no solo demostrar la validez de los hallazgos de María, sino también luchar contra los prejuicios y obstáculos burocráticos que la habían silenciado en la vida. Cuando Alex se embarcó en este viaje, encontró resistencia en cada paso. Sus colegas cuestionaron sus motivos, acusándolo de intentar absolver su culpa mediante grandes gestos. Los organismos de financiación se mostraron escépticos y no estaban dispuestos a invertir en investigaciones que procedieran de una fuente no convencional. Y la administración, aún recelosa de las consecuencias del incidente en las relaciones públicas, se mostró reacia a asociar el nombre del hospital con el trabajo de María. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Alex siguió adelante. Se acercó a antiguos compañeros de clase y colegas que ahora eran figuras influyentes en el campo biomédico y les presentó la investigación de María con una pasión que era imposible de ignorar. Organizó simposios y habló en conferencias, utilizando todas las plataformas disponibles para arrojar luz sobre el potencial de los hallazgos de María. A lo largo de este proceso, Alex se transformó. La búsqueda de la redención lo obligó a confrontar sus propios prejuicios y las fallas sistémicas del sistema de salud que habían permitido que esos prejuicios dictaran decisiones de vida o muerte. Fue una experiencia humillante que le quitó el barniz de infalibilidad que alguna vez había tenido como médico. En su lugar, se forjó una nueva determinación, el compromiso de ver la medicina no solo como una ciencia, sino como una actividad humanitaria. Este capítulo no solo muestra los esfuerzos de Alex por sacar a la luz la investigación de María, sino también su viaje interno desde la culpa hasta el propósito. Es una narrativa de crecimiento personal, de un hombre que aprende a navegar por las complejidades del remordimiento y la posibilidad del perdón. Los desafíos que enfrenta son un reflejo de los problemas más amplios dentro de las comunidades médica y científica, problemas de desigualdad,
reconocimiento y el valor otorgado a la vida humana independientemente de su posición social. A medida que el doctor Alex Hendricks profundizaba en el laberinto de la investigación de María, la tarea de desentrañar el alcance total de sus contribuciones científicas se convirtió en una odisea personal, un viaje que trascendió el mero acto académico. Cada descubrimiento arrojó luz no solo sobre la naturaleza innovadora de su trabajo, sino también sobre las barreras sistémicas que habían oscurecido su brillantez ante el mundo. Este capítulo narra la incesante búsqueda de Alex para armar el rompecabezas del legado de María, un proceso plagado de desafíos técnicos y profundas revelaciones sobre la esencia de la innovación y el reconocimiento en el campo de la medicina. La complejidad de la investigación de María requirió que Alex fuera más allá de los límites de su propia experiencia, aventurándose en ámbitos interdisciplinarios que eran tan estimulantes como desalentadores. Se encontró consultando con genetistas, bioingenieros y especialistas en ética, reuniendo un equipo que podía apreciar los matices de la visión de María y ayudar a traducir sus hallazgos preliminares en una agenda de investigación coherente y viable. Este esfuerzo de colaboración destacó la naturaleza a menudo aislada de la investigación científica y el potencial transformador del diálogo interdisciplinario. Sin embargo, el viaje no fue simplemente de descubrimiento científico. Mientras Alex reconstruía el trabajo de María, también estaba reconstruyendo la historia de un sistema que le había fallado en todo momento. Se enfrentó a las duras realidades de los prejuicios, tanto abiertos como sistémicos, que habían hecho invisible el genio de María. Su falta de vivienda, en lugar de ser vista como un testimonio de su resiliencia, se había utilizado como justificación para descartar sus contribuciones. Esta comprensión obligó a Alex a lidiar con preguntas incómodas sobre la meritocracia y las barreras de entrada arbitrarias que definen a la comunidad científica. En medio de estos desafíos, la misión de Alex de sacar a la luz la investigación de María se convirtió en un faro para un cambio más amplio. Comenzó a abogar no solo por el reconocimiento del trabajo de María, sino también por reformas sistémicas que evitarían que tales descuidos ocurrieran en el futuro. Sus esfuerzos provocaron conversaciones dentro y fuera de los círculos académicos sobre los criterios de validez científica, la importancia de la diversidad en la investigación y el imperativo moral de reconocer y apoyar el talento independientemente de su origen. Este capítulo también explora la transformación personal que acompaña el recorrido profesional de Alex. El proceso de desentrañar el misterio de María se convierte en un espejo para su propia introspección, reflejando los prejuicios y suposiciones que había albergado sin saberlo. Su búsqueda de redención a través de la investigación de María evoluciona hacia una búsqueda más profunda de crecimiento y comprensión personal. Es un viaje que lo desafía a redefinir el éxito, no en términos de elogios o logros, sino en la capacidad de efectuar cambios significativos. Al concluir el capítulo, Alex se encuentra al borde de una nueva comprensión, tanto de la contribución potencial de María a la humanidad como de su propio papel para honrar y ampliar esa contribución. El misterio de la investigación de María, que alguna vez fue un desafío abrumador, ahora ofrece una promesa de esperanza y transformación. Los esfuerzos de Alex por hacer realidad su trabajo ya no son solo un acto de redención, sino un testimonio del poder duradero de la curiosidad humana y del espíritu inquebrantable de aquellos que se atreven a soñar, incluso contra obstáculos insuperables. En el corazón de su viaje, el doctor Alex Hendricks llegó a un momento crucial, un giro que cambió su búsqueda de una búsqueda solitaria de redención a un movimiento colectivo hacia la justicia y el cambio. Este capítulo profundiza en la transformación interna de Alex, el creciente impulso detrás de la investigación de María y la floreciente alianza de personas unidas por una causa común. Garantizar que la visión de María no solo sea reconocida, sino también realizada. El proceso de llevar la innovadora investigación de María al primer plano de la comunidad médica había sido arduo, marcado por el escepticismo, los obstáculos burocráticos y la inquietante sombra de la propia culpa de Alex. Sin embargo, fueron estos mismos desafíos los que catalizaron un cambio profundo en él. El deseo inicial de Alex de expiar sus errores personales evolucionó hasta convertirse en una apasionada defensa de una reforma sistémica.
Se convirtió en un crítico vocal de los prejuicios institucionales y las barreras estructurales que sofocaban la innovación y silenciaban las voces marginadas dentro del mundo científico. A medida que los esfuerzos de Alex ganaron visibilidad, atrajeron a una coalición diversa de aliados. Investigadores que habían enfrentado sus propias batallas contra el control de la academia. Pacientes y familias desesperados por tener esperanza ante enfermedades incurables. Y un público cada vez más desilusionado con un sistema de salud que parecía más interesado en las ganancias que en el potencial de avances genuinos. Juntos, formaron un vibrante tapiz de defensa, cada hilo tejido a partir de una creencia compartida en el poder transformador del trabajo de María y la necesidad de un enfoque más equitativo del descubrimiento científico. Este capítulo destaca la sinergia de esta nueva alianza. Reuniones en cafeterías abarrotadas, debates fervientes en aulas universitarias y campañas de base que se extendieron como la pólvora por las plataformas de redes sociales se convirtieron en los campos de batalla de este movimiento. La narrativa enfatiza el poder de la acción comunitaria y colectiva, mostrando cómo un grupo diverso de individuos, cada uno con sus fortalezas y perspectivas únicas, pueden unirse para desafiar el status quo. En medio de este torbellino de actividad, Alex se encontró en un papel que nunca había previsto, el de líder, unificador, catalizador del cambio. Este papel no estuvo exento de desafíos. Alex tuvo que encontrar el delicado equilibrio entre dirigir el movimiento y garantizar que se mantuviera fiel a sus orígenes populares. Luchó con el peso de la responsabilidad, el miedo a ser cooptado por intereses más poderosos y la duda siempre presente sobre su derecho a liderar, dado su fracaso inicial en reconocer la humanidad de María. Sin embargo, fue a través de este crisol de liderazgo que la transformación de Alex se completó. Aprendió que el verdadero liderazgo no consiste en tener todas las respuestas, sino en escuchar, facilitar y empoderar a otros para que contribuyan con sus voces a una visión compartida. Este descubrimiento marcó el giro no solo en la campaña para sacar a la luz la investigación de María, sino también en el viaje personal de Alex del remordimiento a la acción. El capítulo cierra con el movimiento a punto de lograr un gran avance. Una prestigiosa revista médica acordó revisar un artículo completo sobre la investigación de María, del que Alex y un equipo de colaboradores de todo el mundo son coautores. La anticipación es palpable, una mezcla de esperanza y ansiedad, mientras esperan una decisión que podría abrir la puerta a una nueva era de innovación médica o reforzar las barreras que tanto han luchado por desmantelar. Este giro en la narrativa es un testimonio del poder de la redención, no como un fin en sí mismo, sino como un catalizador para la acción colectiva y el cambio sistémico. Subraya el mensaje de que de los arrepentimientos más profundos pueden surgir los compromisos más profundos para marcar una diferencia en el mundo. En el viaje que se desarrolla en la búsqueda del Dr. Alex Hendricks para honrar el legado de María, surge un capítulo fundamental cuando comienza a construir puentes con aquellos que fueron parte del mundo de María, tanto en el pasado como en el presente. Esta fase de la narrativa profundiza en la esencia de la reconciliación, la comprensión y la forja de alianzas inesperadas que tienen sus raíces en la pérdida compartida, la esperanza y un deseo colectivo de redención. El esfuerzo de Alex por sacar a la luz la innovadora investigación de María había trascendido los límites de la expiación personal, evolucionando hasta convertirse en un movimiento que buscaba desafiar y cambiar las injusticias sistémicas dentro de las comunidades médica y científica. Sin embargo, Alex reconoció que para honrar verdaderamente la memoria de María y garantizar la longevidad de su legado, necesitaba conectarse con las personas que la conocieron, la amaron y se vieron impactadas por su vida y su trabajo. Esta comprensión marcó el comienzo de un viaje para llegar a la familia separada de María, a sus antiguos colegas y a la comunidad de personas sin hogar con quienes había compartido sus últimos años. Este capítulo explora la complejidad de estas interacciones, destacando el escepticismo y el resentimiento inicial que Alex enfrenta. La familia de María, todavía lidiando con el dolor y la ira por su prematura muerte y las circunstancias que llevaron a su marginación, desconfía de las intenciones de Alex. Para ellos,
él representa el mismo sistema que le falló a María, un símbolo del abandono y el prejuicio que la habían empujado a las sombras. De manera similar, los antiguos colegas de María, que habían sido testigos de su descenso de una investigadora prometedora a alguien que luchaba en los márgenes, están en conflicto, divididos entre su admiración por su intelecto y su culpa por no haber hecho más para apoyarla. El viaje de Alex para construir puentes está plagado de minas terrestres emocionales, mientras confronta las realidades de la vida de María y el impacto de sus propias acciones. Es un proceso que exige humildad, paciencia y voluntad de escuchar y aprender de quienes habían sido parte del mundo de María. A través de estas conversaciones, Alex obtiene una comprensión más profunda de María como persona, no solo como un símbolo de su búsqueda de redención. Escucha historias de su amabilidad, su brillantez y su espíritu inquebrantable, lo que alimenta aún más su determinación de garantizar que sus contribuciones sean reconocidas y celebradas. A medida que avanza la narración, se produce una transformación, tanto en Alex como en aquellos a quienes se acerca. Lo que comienza como un intento tentativo de salvar las divisiones evoluciona lentamente hacia un viaje colectivo de curación y comprensión. La familia de María, al ver el compromiso genuino de Alex de honrar su legado, gradualmente se abre y ofrece información sobre la vida y el trabajo de María que resultan invaluables para la investigación en curso. De manera similar, los antiguos colegas y amigos de María de la comunidad de personas sin hogar comienzan a ver el movimiento para reconocer su investigación como un testimonio de su vida, una forma de garantizar que su brillantez y compasión no sean olvidadas. Este capítulo subraya el poder de la empatía, el diálogo y el propósito compartido para superar la desconfianza y la división. Destaca la belleza inesperada que puede surgir de las circunstancias más trágicas, cuando personas que alguna vez estuvieron atadas por el dolor y la pérdida se unen para celebrar la vida y el legado de María. A través de los esfuerzos de Alex por construir puentes, la narrativa teje un tapiz de conexiones humanas que trasciende las fronteras profesionales, los prejuicios sociales y los arrepentimientos personales. A medida que se cierra el capítulo, el movimiento para llevar la investigación de María a la vanguardia de la comunidad médica gana un nuevo impulso, reforzado por el apoyo y las contribuciones de quienes mejor la conocían. Este esfuerzo colectivo es un faro de esperanza, una demostración de cómo la reconciliación y la comprensión pueden allanar el camino para un cambio y una curación duraderos. El movimiento para sacar a la luz la innovadora investigación de María había pasado de ser una búsqueda solitaria de redención a un esfuerzo colectivo, uniendo a un grupo diverso de personas bajo una causa común. Sin embargo, mientras el doctor Alex Hendricks y sus aliados se preparaban para seguir adelante, enfrentaron una formidable oposición de intereses arraigados amenazados por las posibles implicaciones del trabajo de María. Este capítulo profundiza en los desafíos y obstáculos que encontraron, destacando la resiliencia y determinación necesarias para luchar por el cambio frente a la adversidad. La resistencia provino de varios sectores: compañías farmacéuticas recelosas del potencial disruptivo de la investigación de María, instituciones académicas reticentes a desafiar el status quo y segmentos de la comunidad médica escépticos sobre los orígenes y la validez de los hallazgos. Estas entidades ejercían un poder e influencia considerables, capaces de erigir barreras a la publicación, la financiación y el reconocimiento. La oposición no fue solo una cuestión de escepticismo científico, sino un reflejo de la dinámica más amplia de poder, privilegios y ganancias que a menudo dictan la dirección y el enfoque de la investigación médica. Alex y su coalición se encontraron atravesando un campo minado de desafíos legales, campañas de difamación y trámites burocráticos. Cada intento de presentar la investigación de María en conferencias o publicar sus hallazgos en revistas encontró resistencia, a menudo disfrazada de objeciones procesales o demandas de más evidencia. La batalla no se dio solo en los laboratorios y salas de conferencias, sino también en el tribunal de la opinión pública, donde la desinformación y el alarmismo amenazaban con descarrilar sus esfuerzos.
A pesar de estos desafíos, la determinación del movimiento no hizo más que fortalecerse. Alex, inspirado por la propia perseverancia de María frente a la adversidad, se convirtió en una figura galvanizadora que atrajo más partidarios a la causa. La campaña aprovechó las redes sociales para crear conciencia, organizó manifestaciones públicas para exigir cambios y participó en actividades de cabildeo de base para obtener apoyo político. La lucha trascendió a la comunidad científica y aprovechó un discurso más amplio sobre la equidad, la justicia y el papel de la ciencia en la sociedad. Este capítulo también explora los conflictos internos y las presiones que enfrenta la coalición. La oposición constante puso a prueba su unidad y compromiso, obligándolos a enfrentar sus propias dudas y temores. Alex, en particular, luchó con el peso del liderazgo, sintiendo el peso de la responsabilidad por los éxitos y fracasos del movimiento. Sin embargo, fue dentro de este crisol de desafíos donde el grupo encontró su fuerza, forjando vínculos más profundos y un sentido de propósito compartido. La narrativa destaca el poder transformador de la adversidad e ilustra cómo los obstáculos pueden servir como catalizadores del crecimiento y el cambio. La oposición, en lugar de sofocar el movimiento, sin darse cuenta amplificó su mensaje, llamando la atención sobre las fallas e inequidades sistémicas que la investigación de María había expuesto. La lucha contra todo pronóstico se convirtió en un testimonio del perdurable espíritu humano, un recordatorio de que un cambio significativo a menudo requiere confrontar y superar estructuras de poder arraigadas. Al cerrar el capítulo, Alex y sus aliados se encuentran al borde de un gran avance y sus esfuerzos comienzan a dar frutos a pesar de la formidable oposición. La sensación de anticipación es palpable, una mezcla de esperanza y aprensión mientras se preparan para la siguiente fase de su viaje. Este capítulo sirve como una narrativa convincente de resiliencia, subrayando la creencia de que incluso contra las mayores dificultades, un pequeño grupo de personas dedicadas puede iniciar una ola de cambio que tiene el potencial de transformar el mundo. A medida que la batalla para llevar la investigación de María al frente de la comunidad médica alcanzó un punto culminante, el movimiento encabezado por el Dr. Alex Hendricks logró un hito importante. A pesar de la formidable oposición y los numerosos obstáculos, su incansable defensa, combinada con el creciente apoyo público, finalmente condujo al reconocimiento y aceptación del trabajo innovador de María. Este capítulo resume el momento del triunfo y el profundo impacto de su victoria, no solo en el campo científico, sino en el panorama social más amplio, pintando un cuadro vívido de esperanza, cambio y el legado perdurable de un individuo que alguna vez fue pasado por alto por el mundo. La aceptación de la investigación de María en una prestigiosa revista médica marcó un punto de inflexión. Era más que una simple publicación, fue una reivindicación del genio de María y un testimonio del poder de la acción colectiva contra las injusticias sistémicas. La noticia se difundió rápidamente, catalizando una serie de acontecimientos que alterarían para siempre el panorama de la investigación médica y la defensa de la atención sanitaria. Las teorías y metodologías de María, alguna vez descartadas y descuidadas, ahora estaban a la vanguardia del discurso científico, generando innovaciones y nuevas líneas de investigación que prometían revolucionar el tratamiento de enfermedades previamente incurables. Este capítulo profundiza en los efectos dominó de este logro, explorando cómo la investigación de María comenzó a desmantelar las barreras que durante mucho tiempo habían segregado a la comunidad científica. Inspiró una reevaluación de los criterios de mérito y reconocimiento, desafiando los sesgos y prejuicios que habían sofocado la diversidad y la innovación. Las instituciones académicas y los organismos de financiación, enfrentados al innegable impacto del trabajo de María, comenzaron a reconsiderar sus enfoques, poniendo mayor énfasis en la inclusión y las implicaciones éticas de sus decisiones. La narrativa también destaca las implicaciones sociales del éxito del movimiento. La historia de María, amplificada por su reconocimiento póstumo, se convirtió en un faro de esperanza para quienes están marginados de la sociedad. Subrayó el potencial que reside en cada individuo, independientemente de sus circunstancias,
y la importancia de brindar oportunidades para que todas las voces sean escuchadas. El compromiso del público con el legado de María condujo a un discurso más amplio sobre la falta de vivienda, la salud mental y la necesidad de reformas sistémicas para abordar estos problemas. Desencadenó iniciativas destinadas a cerrar la brecha entre la investigación científica y el bienestar comunitario, asegurando que los beneficios de los avances médicos fueran accesibles a todos los segmentos de la sociedad. Además, el capítulo reflexiona sobre las transformaciones personales dentro del movimiento, particularmente en Alex. El éxito de su campaña fue agridulce. Fue una victoria empañada por el conocimiento de lo que se había perdido con la muerte de María. Sin embargo, también ofreció una sensación de cierre y realización, un sentimiento de que habían logrado honrar la memoria de María de una manera que resonaba con sus ideales y aspiraciones. Alex, que alguna vez estuvo agobiado por la culpa y la incertidumbre, encontró un nuevo propósito al abogar por un cambio sistémico, impulsado por las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje con el legado de María. La conclusión de este capítulo no es un final, sino un comienzo, un punto de partida para futuras acciones y promoción. La investigación de María, ahora reconocida y celebrada, sirve como base para futuros avances que prometen mejorar vidas y remodelar el mundo. Su legado, llevado adelante por aquellos a quienes inspiró, es un testimonio del indomable espíritu de investigación y el poder transformador de la compasión y la perseverancia. Este capítulo resume la esencia de la esperanza que surge de los tiempos más oscuros, ilustrando cómo una sola vida, cuando es defendida por una comunidad unida por una causa común, puede iluminar el camino hacia un futuro más brillante e inclusivo. Es una narrativa de redención, no solo para Alex y sus aliados, sino para la sociedad en su conjunto, un recordatorio de que el legado de la esperanza es el legado más duradero de todos. El lanzamiento del proyecto de María, ahora respaldado por una creciente coalición de científicos, defensores y formuladores de políticas, marcó un momento decisivo en la narrativa del Dr. Alex Hendricks y el movimiento que había encabezado. Este capítulo narra la culminación de sus esfuerzos y el comienzo de una nueva era en la investigación médica y la equidad en la atención médica, un testimonio del impacto indeleble del legado de María. El evento fue planificado meticulosamente y diseñado no solo como una celebración de la investigación de María, sino como una plataforma para mostrar el potencial de cambio sistémico dentro de la comunidad científica y más allá. Se llevó a cabo en una institución prestigiosa, lo que simboliza la aceptación y el reconocimiento del trabajo de María por parte de los principales establecimientos médicos y científicos. El lugar estuvo lleno de una audiencia diversa, incluidos destacados investigadores, formuladores de políticas, activistas y miembros de comunidades que habían sido marginadas por el sistema de salud tradicional. Alex, que alguna vez había estado consumido por la culpa y la duda, ahora se presentaba ante el público como una figura de resiliencia y esperanza. Presentó la investigación de María, detallando sus enfoques innovadores de la terapia génica y su potencial para transformar el tratamiento de enfermedades crónicas. Pero su presentación fue más allá de los tecnicismos de la investigación. Fue un llamado a la acción, instando a los presentes a reconsiderar sus percepciones de valor, mérito y potencial dentro de la comunidad científica. El lanzamiento sirvió como catalizador para una serie de iniciativas destinadas a cerrar la brecha entre la investigación innovadora y las aplicaciones del mundo real. Se formaron asociaciones entre instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro y proveedores de salud comunitarios, asegurando que los beneficios de la investigación de María fueran accesibles para quienes más los necesitaban. Se aseguraron fondos para estudios adicionales, se establecieron becas en nombre de María para apoyar a estudiantes subrepresentados en ciencias y se iniciaron discusiones políticas para abordar las barreras estructurales que inicialmente habían silenciado la voz de María. Este capítulo también reflexiona sobre las implicaciones más amplias del evento. No fue simplemente una celebración de los logros científicos, fue una demostración del poder transformador de la empatía, la colaboración y un compromiso compartido con la justicia. El lanzamiento simbolizó una ruptura con el pasado.
un rechazo de las prácticas excluyentes que habían definido durante mucho tiempo al establishment científico y un paso hacia un futuro donde la innovación y la equidad van de la mano. Para Alex, el lanzamiento fue un momento de profunda importancia. Representó la culminación de su viaje desde la complicidad en un sistema defectuoso hasta la defensa activa del cambio. Sin embargo, también fue un momento de reflexión. Reconoció que el lanzamiento no era un punto final sino un comienzo, el comienzo de un esfuerzo continuo para honrar la memoria de María, trabajando para garantizar que ninguna otra contribución potencial a la humanidad fuera pasada por alto debido a prejuicios o sesgos sistémicos. Al cerrar el capítulo, el legado de esperanza que había encendido la investigación de María ahora ardía intensamente, alimentando un movimiento que continuaría desafiando, inspirando y cambiando el mundo. El lanzamiento de su proyecto fue un testimonio del poder de una sola voz, amplificada por la acción colectiva de quienes se niegan a aceptar el status quo, un rayo de esperanza para un futuro más inclusivo, equitativo y compasivo. Tras la calma posterior al lanzamiento exitoso del proyecto de María, el doctor Alex Hendricks se encontró en un período de profunda reflexión. Este capítulo profundiza en el viaje introspectivo que siguió al torbellino de promoción, investigación y construcción comunitaria. Es un momento para que Alex considere los cambios dentro de sí mismo y del mundo que había ayudado a formar. Un momento para contemplar el viaje que lo había llevado a este punto y el futuro que le esperaba. Los logros fueron significativos y ahora se reconoce la investigación de María como la piedra angular de un nuevo enfoque de la ciencia médica que prioriza la inclusión y la equidad. Sin embargo, para Alex, los logros estaban imbuidos de una complejidad de emociones. Sin duda, había orgullo por lo que habían logrado, pero también una sensación persistente de pérdida por el tiempo que no se podía recuperar y las oportunidades perdidas. La ausencia de María se sintió profundamente, un recordatorio conmovedor del costo personal de las fallas sistémicas y los descuidos individuales. Las reflexiones de Alex se extendieron más allá de lo personal hasta lo profesional y social. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas a través del proceso de sacar a la luz la investigación de María, particularmente la importancia de escuchar y valorar todas las voces, independientemente de su origen. La experiencia había iluminado los prejuicios sistémicos que permeaban a la comunidad científica y a la sociedad en general, desafiando a Alex a considerar su papel en la perpetuación de esos sistemas y su responsabilidad de abogar por el cambio. Este capítulo también explora la noción de legado. ¿Qué significa dejar una huella en el mundo y cómo ese legado puede moldear el futuro? Para María, su legado fue su investigación innovadora, pero también fue el movimiento que su historia había inspirado, un movimiento que buscaba desmantelar barreras y crear un futuro más equitativo. Para Alex, su legado estaba entrelazado con el de María, definido no solo por sus contribuciones a la medicina, sino también por sus esfuerzos para enfrentar la injusticia y abogar por un cambio sistémico. La narrativa reflexiona sobre el concepto de redención, considerando si la verdadera redención alguna vez será completamente alcanzable o si es la búsqueda misma la que tiene mayor valor. Para Alex, el viaje había sido transformador, lo obligó a enfrentar sus defectos y luchar por una mejor versión de sí mismo. Sin embargo, la reflexión sugiere que la redención no es un destino sino un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y defensa. Al cerrar el capítulo, Alex se encuentra en una encrucijada, mirando hacia atrás en el camino recorrido y hacia el viaje que queda. El mundo había cambiado, y él también, pero el trabajo estaba lejos de terminar. Había más voces que escuchar, más barreras que desmantelar y más vidas que mejorar. El período de reflexión fue una pausa necesaria, un momento para reunir fuerza y claridad para los desafíos venideros. Este capítulo es una reflexión sobre la naturaleza del cambio, personal, profesional y social. Subraya la creencia de que la reflexión no se trata solo de mirar hacia atrás, sino de aprender del pasado para crear un futuro mejor. Es un testimonio del impacto duradero del legado de María y la búsqueda continua de un mundo más justo y compasivo. Mientras el doctor Alex Hendricks atravesaba las secuelas del lanzamiento y el período de reflexión que siguió,
el impacto más amplio del legado de María comenzó a cristalizar, dando forma no solo al campo de la investigación médica, sino también al tejido mismo de las actitudes sociales hacia los marginados y los mecanismos de reconocimiento científico. Este capítulo explora el legado multifacético dejado por María, un legado que se extendió mucho más allá de su investigación innovadora para tocar las vidas de personas y comunidades, generando un movimiento hacia un mundo más inclusivo y equitativo. El legado de María fue evidente en los avances tangibles en la ciencia médica que facilitó su investigación. Los avances en la terapia genética y el tratamiento de enfermedades crónicas, que alguna vez se consideraron desafíos insuperables, ahora estaban al alcance de la mano, prometiendo esperanza y curación a innumerables personas. Estos logros científicos, sin embargo, fueron solo un aspecto de su impacto. La historia de María y el movimiento que inspiró también habían provocado un cambio significativo en la forma en que la sociedad veía las contribuciones de quienes vivían al margen. El éxito de su trabajo, reconocido póstumamente, desafió las nociones preconcebidas sobre las fuentes de la innovación y el genio, subrayando la importancia de brindar oportunidades y plataformas para todas las voces, independientemente de su estatus socioeconómico. Además, el legado de María catalizó cambios dentro de las comunidades académica y científica. Las instituciones comenzaron a reevaluar sus políticas y prácticas, poniendo mayor énfasis en la diversidad, la equidad y la inclusión. En nombre de María se establecieron programas de becas y subsidios de investigación, destinados a apoyar a académicos y científicos subrepresentados, asegurando que las generaciones futuras de investigadores no enfrentaran las mismas barreras que alguna vez obstaculizaron a María. Estas iniciativas reflejaron un reconocimiento cada vez mayor del valor de las diversas perspectivas para impulsar el progreso científico y abordar desafíos complejos. Los efectos en cadena del legado de María también se extendieron al nivel de base, galvanizando la acción comunitaria y la promoción de un cambio sistémico. Su historia se convirtió en un punto de encuentro para abordar la falta de vivienda, la salud mental y el acceso a la atención médica, generando debates e iniciativas destinadas a abordar estos problemas de una manera más holística y compasiva. El movimiento que había comenzado centrándose en reconocer la investigación de María evolucionó hasta convertirse en una campaña más amplia por la justicia social, destacando la interconexión entre los logros científicos y el bienestar social. Para Alex, ser testigo del desarrollo del legado de María fue a la vez una fuente de inspiración y un llamado a la acción. Reforzó su compromiso de continuar el trabajo que habían comenzado juntos, aunque en su ausencia. Se involucró más en la promoción y la oratoria, compartiendo la historia de María y las lecciones aprendidas de ella con una audiencia más amplia, abogando por un mundo donde el talento y el potencial se fomenten independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Al concluir el capítulo se muestra que el legado de María es una fuerza viva y en evolución, un faro de esperanza y cambio que continuó inspirando y desafiando. Fue un testimonio de la idea de que la vida y el trabajo de una persona pueden realmente alterar el curso de la historia, pero también destacó la responsabilidad colectiva de garantizar que ese potencial sea reconocido y apoyado. El legado de María no se trató solo de los avances científicos que ella hizo posibles. Se trataba de las puertas que abrió para las generaciones futuras, las conversaciones que generó sobre equidad e inclusión y el movimiento que inspiró hacia un mundo más justo y compasivo. A raíz de que el legado de María echó raíces y floreció hasta convertirse en un movimiento que trascendió su propia investigación, el doctor Alex Hendricks se encontró al frente de un nuevo capítulo, tanto personal como profesionalmente. Este capítulo final reflexiona sobre el viaje que se había desarrollado, las transformaciones que se habían producido y el horizonte que ahora se extendía ante él, lleno de posibilidades y la promesa de nuevos comienzos. El viaje de Alex había sido uno de cambios profundos. De un médico agobiado por la culpa y el cinismo, se había convertido en un destacado defensor de la reforma sistémica en la atención sanitaria y la investigación científica. Su trabajo, inspirado en el legado de María,
se había convertido en un faro para quienes buscan cerrar la brecha entre la innovación médica y la justicia social. Sin embargo, a pesar de lo importantes que fueron estos logros, Alex comprendió que el viaje estaba lejos de terminar. Los éxitos logrados al honrar el trabajo de María y hacer avanzar su investigación fueron hitos, no puntos finales. Eran la base sobre la que se construirían los esfuerzos futuros para desafiar la inequidad y promover la inclusión. La narrativa explora las implicaciones más amplias del legado de María y el papel de Alex en él. El movimiento, que había comenzado con la búsqueda de reconocer las contribuciones de un solo investigador, había crecido hasta convertirse en un diálogo global sobre el valor del potencial de cada individuo para contribuir a la sociedad. Este diálogo no se limitó a los ámbitos de la medicina y la ciencia, sino que se extendió a discusiones sobre educación, políticas y sistemas de apoyo comunitario. Fue un testimonio de la interconexión del esfuerzo humano y la responsabilidad compartida de fomentar un entorno donde la innovación y la compasión vayan de la mano. Para Alex, darse cuenta de que su trabajo se había convertido en parte de algo mucho más grande que él mismo fue a la vez humillante y estimulante. Le inculcó un sentido de propósito que iba más allá de la redención personal. Se involucró en iniciativas para orientar a científicos jóvenes, particularmente aquellos de entornos subrepresentados, compartiendo las lecciones aprendidas de la historia de María y sus propias experiencias. Trabajó para promover políticas que garantizaran un acceso equitativo a la atención médica y a oportunidades de investigación, abogando por un futuro en el que la próxima María no sería ignorada ni marginada. El capítulo también reflexiona sobre el crecimiento personal que había experimentado Alex. El viaje le había enseñado la importancia de la empatía, el valor de la perseverancia y el poder de la acción colectiva. Estas lecciones habían remodelado su enfoque de la medicina, la investigación y la vida misma. Le habían inculcado un renovado sentido de optimismo sobre la capacidad de cambio y el papel que cada individuo puede desempeñar en la configuración de un mundo más equitativo y compasivo. A medida que la narración llega a su fin, Alex se encuentra en el umbral de nuevos comienzos. El panorama de la investigación médica y la defensa de la atención sanitaria había sido cambiado irrevocablemente por el legado de María, y Alex estaba preparado para seguir superando los límites de lo que era posible. Sin embargo, esta no fue solo su historia. Era la historia de innumerables personas que habían sido tocadas por la vida y el trabajo de María, que ahora eran parte de un viaje colectivo hacia un futuro donde se fomenta la innovación, se celebra la diversidad y la compasión es el principio rector. Este capítulo final es una reflexión sobre el impacto duradero del legado de María y el trabajo en curso que queda por delante. Es un mensaje de esperanza y un llamado a la acción, una invitación a los lectores a ser parte del movimiento continuo hacia un mundo donde el potencial de cada individuo pueda realizarse y donde siempre haya nuevos comienzos en el horizonte.